Estimados estudiantes, ahora vamos a calcular derivadas de funciones implícitas. Vamos a aplicar la técnica de la diferenciación logarítmica y calcular derivadas de orden superior. Tenemos en primer lugar la derivación implícita. La derivación implícita tiene que ver con calcular derivadas de funciones que no están despejadas con respecto a y. Si una ecuación define a y de forma implícita como función de x, entonces para calcular la derivada de y con respecto a x, se trata a y como una función de x y se derivan ambos lados de la ecuación con respecto a x. Así, la derivada con respecto a x de f de y es igual a f' de y por la derivada de y con respecto a x. Se despeja de y sobre dx o se despeja la derivada de y con respecto a x de la ecuación resultante. Esta definición vamos a entenderla correctamente con un ejemplo que es más fácil. Calcular la derivada de la siguiente función que expresa a y en forma implícita. La expresión está escrita aquí. 5x cubo, y cuarta menos x más y cuadrado menos 25. Esta función está expresando a y en forma implícita. No está despejada y, por eso es en forma implícita. En forma explícita son las funciones que ya hemos derivado anteriormente cuando tengo y es igual a f de x. En ese caso está despejado y. Pero en este caso no está despejado y puede resultar complicado despejar y. Pero tenemos a y que está en forma implícita. Y tenemos dos valores de y, al menos aquí en esta expresión. ¿Qué debemos hacer según la regla que o el procedimiento que hemos leído? Debemos calcular la derivada de los dos lados de la ecuación. Se trata a y como constante, se trata a y como función de x y procedemos así. Aquí planteamos la derivada con respecto a x del lado izquierdo de la ecuación es igual a la derivada con respecto a x del lado derecho y calculamos las derivadas de cada término, pero con la observación de que debemos tratar a y como una función de x. Y si y es una función de x, debemos proceder a plantear de esa forma. Tenemos en primer lugar, la derivada de 5x cubo por y cuarta. La derivada con respecto a x de 5x cubo y cuarta la planteamos de la siguiente forma. Esta expresión tiene dos factores. ¿Cuáles son? 5x cubo multiplicado por y cuarta. Entonces debemos proceder a resolver en primer lugar mediante la fórmula del producto. Es decir, el primer factor queda idéntico y calculamos la derivada del segundo factor. La derivada del segundo factor debo tratarla como una función de x, es decir, la derivada es 4y cubo por la derivada de y. Es apenas la primera parte. Estamos resolviendo mediante la fórmula del producto, asumiendo que las dos son funciones. Entonces, debo ahora sacar la derivada del primer factor. Acá simplemente planteé, pero acá ya debo sacar la derivada, es decir, 15x cuadrado, que es la derivada de 5x cubo, por y cuarta. Hasta este momento se ha resuelto la derivada del primer término, que es 5x cubo y cuarta. La derivada es toda esta expresión hasta aquí. Luego, la derivada de x es 1, más
Esta también la trato como una función de x, es decir, saco la derivada 2y por la derivada de y. Continuando, la derivada de 25 es 0. Luego agrupamos los términos que contienen y' y debemos despejar y'. Es decir, agrupando tengo y' y y' son esos dos valores. Saco factor común y' y tengo 20x cubo y cubo más 2y. Obviamente habiendo agrupado previamente el primero y el cuarto términos. Este 1 negativo pasa al otro lado como positivo. Este 15x cuadrado 15x cuadrado por y cuarta también pasa al otro lado con signo negativo. Simplemente despejo y' y ya obtenemos el resultado. Derivación logarítmica. No hay que confundirse la derivación logarítmica con la derivada de funciones logarítmicas. ¿Ya? La derivación logarítmica es una técnica que hace más simple el proceso de derivación de funciones que son algo complejas. Y tenemos, la diferenciación logarítmica se utiliza cuando se tiene una función y igual a f de x formada por productos, cocientes y potencias. Se aplican los logaritmos para hacer más simple el proceso de diferenciación. Por ende, se requiere recordar las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de la división a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. El logaritmo de a elevado a la n es igual a n por el logaritmo de a. Un ejemplo, para calcular la derivada de la función y igual a x, y es igual a 4 por e a la x multiplicado por x elevado a la 3x. Aquí tenemos esta función, está formada por productos y por potencias. ¿Qué debemos hacer? Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Entonces, calculo logaritmo natural a los dos lados. Logaritmo natural al lado derecho y logaritmo natural al lado izquierdo. Aplicando las propiedades acá, el logaritmo natural de este producto yo debo multiplicar. Queda logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de lo que queda. Ese proceso es aplicando las propiedades de los logaritmos que ya vimos anteriormente. Entonces, si aplico el logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de 4 más el logaritmo natural de e a la x multiplicado por x a la 3x. El resto, seguimos aplicando las propiedades. Aquí tengo nuevamente un producto. Entonces, cuando tengo el logaritmo natural de un producto, debo sumar esos logaritmos naturales de ese producto, quedando logaritmo natural de x más logaritmo natural de 3x, de x elevado a la 3x. Y nuevamente aquí tenemos una propiedad adicional que aplicar. Como tengo un exponente, el exponente puede bajar a multiplicar. Esas son las propiedades de los logaritmos. Una vez que tengo esta expresión más simple de la que inicialmente tenía, debemos proceder a calcular la derivada. Y tengo la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada de y. La derivada del logaritmo natural de 4. El logaritmo natural de 4 es una constante o un número. La derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. Y la derivada de este producto. Yo puedo sacar el 3 como constante y tengo simplemente la derivada de x por el logaritmo natural de x.
x por logaritmo natural de x es un producto que debo resolver aplicando la fórmula de la derivada del producto, es decir, el primer factor queda igual por la derivada del segundo factor. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más el segundo factor por la derivada del primer factor, que es x, que da 1. Luego debemos despejar y'. Y' queda sola, la y que está dividiendo pasa a multiplicar, junto con haber resuelto previamente esta expresión, tenemos hasta aquí este resultado. Pero adicionalmente, como tenemos y, reemplazamos el valor de y. Y vale 4 elevado a la x por x a la 3x. Está reemplazado y multiplicado por lo que quedaba. Y' es este valor. Ahora, las derivadas de orden superior. En las derivadas de orden superior simplemente se puede ir sacando las derivadas necesarias una y otra vez. Eso habla aquí en este texto. Por ejemplo, calcular la segunda derivada con respecto a x. Si f de x vale x cuadrado por logaritmo natural de x. Calculamos la primera derivada. Si f de x es igual a x cuadrado logaritmo natural de x, entonces la primera derivada se resuelve mediante el producto, o la derivada del producto. El primer factor por la derivada del segundo factor. Tengo x cuadrado por la derivada del logaritmo natural de x, es x cuadrado por 1 sobre x, más el segundo factor por la derivada del primer factor, que es 2x. F' es x multiplicado por 1 más 2 logaritmo natural de x, obviamente habiendo resuelto un poquito más esta expresión. Como me pide calcular la segunda derivada, debemos continuar. Si f' es igual a x por 1 más 2 logaritmo natural de x, continúo calculando la segunda derivada y obtengo esta expresión. Obviamente, mediante cualquier forma, ¿no? Aquí obtengo un producto, entonces la derivada del el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del segundo factor. Y luego calculamos mediante alguna resolución algebraica, vamos a obtener 3 más 2 logaritmo natural de x, que es la segunda derivada de la función f de x aquí expuesta. Muchísimas gracias.